Muy buenos días, niños y niñas del Centro Educativo Milagros del grado segundo. Reciban de mi parte un gran saludo y un fuerte abrazo. Muy bien, mis queridos alumnos. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos realizando la evaluación de castellano, ¿cierto? Evaluación que hasta el momento no les he enviado su respectiva nota y calificación, ya que el día de hoy quería realizar la solución de la evaluación para que ustedes también conozcan su proceso y sepan en qué se pudieron haber equivocado. Muy bien. Entonces, como verán ustedes en su pantalla, estará apareciendo la evaluación que realizamos, ¿cierto? Entonces, como primer punto teníamos, en las siguientes frases, señala el sujeto y predicado. Escríbelo abajo. Muy bien. Nuestra primera oración era, el conejo come una zanahoria. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería conejo, ¿cierto? El conejo. ¿Y cuál sería el predicado? Come una zanahoria. Muy bien. En la segunda oración nos teníamos, la niña tiene una muñeca nueva. ¿Cuál era el sujeto? La niña. ¿Y cuál era el predicado? Tiene una muñeca nueva. Recuerden que el sujeto es la persona, animal, objeto que mencionamos en una oración. Y de esa persona, animal o objeto se habla. El predicado es lo que se habla de ese sujeto, ¿cierto? Muy bien. La segunda oración teníamos, completa la oración añadiendo el sujeto. Luego, marca el verbo de cada oración haciendo un círculo alrededor. ¿Sí? Aquí teníamos un espacio y la oración. Espacio, el primero es espacio, es mi mejor amigo. Muy bien. Yo puedo colocar cualquier sujeto. Puedo colocar Luis. ¿Sí? Es un sujeto. Luis es mi mejor amigo. Colocaba Luis y tenía que encerrar es. Aquí se lo estoy señalando. ¿Vean? Es. Es el verbo. ¿Sí? En la segunda nos decía, guardó las cosas en la alacena de la cocina. Yo puedo colocar mi mamá, ¿sí? Mi mamá guardó las cosas en la alacena de la cocina. ¿Cuál sería el sujeto? Mi mamá. ¿Y cuál sería el verbo que debíamos encerrar? Guardó. Aquí está. En la tercera oración teníamos dos espacios y el predicado sería, lavaron el coche de su madre. Ok. Yo podía escribir aquí, Daniel y María, por ejemplo, Daniel y María lavaron el coche de su madre. ¿Y cuál era el verbo que debíamos encerrar? Aquí lo tenemos, lavaron. Luego, en la cuarta oración teníamos, iremos a cine. ¿Cuál es el sujeto que puedo utilizar? Nosotros, ¿sí? Nosotros iremos a cine. Aquí teníamos que encerrar el verbo ir, iremos, acá, aquí lo tiene. Luego, en la quinta oración teníamos tres espacios y decía, juegan fútbol los domingos. En el sujeto podíamos colocar Pedro, Daniel y Juan juegan fútbol los domingos. Y el verbo que debíamos encerrar sería juega, verbo conjugado. Luego, en la sexta oración, decía, vivo con mis padres y mi abuela. ¿Cuál sería el sujeto? Yo. Yo vivo con mis padres y mi abuela. ¿Y cuál sería el verbo a encerrar? Vivo. Recuerden que el verbo conjugado debe estar entre el sujeto y el predicado. Muy bien. Y la última oración nos decía, vas a la misma clase de baile que yo. Entonces yo podía decir, tú vas a la misma clase de baile que yo. ¿Cuál sería el sujeto que el verbo que íbamos a encerrar? Vas. ¿Sí? Así terminamos nuestro segundo punto. Luego, pasando al tercer punto, nos decía, escribe una lista de 5 verbos. ¿Cuáles verbos puedo escribir yo aquí? Saben que los verbos son acciones y que pueden terminar en ar, ir. ¿Sí? Por ejemplo, saltar, comer, salir, caminar,
tomar, ¿sí? Ahí teníamos 5 verbos, son acciones. Luego debíamos conjugar en el cuarto punto los siguientes verbos. ¿Cuáles eran los verbos que íbamos a conjugar? Caminar y comer. Yo les ayudé escribiéndole los pronombres. Bueno, vamos a conjugarlo entonces. Primero vamos a hacer todo el pasado, luego todo el presente y por último todo el futuro, ¿sí? Entonces, en pasado, el verbo caminar, yo caminé, tú caminaste, él caminó, ella caminó, ellos o ellas caminaron y nosotros caminamos. O caminábamos. En este caso vamos a dejar caminamos, ¿sí? Luego, en presente, yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, ellos o ellas caminan y nosotros caminamos. Luego, en futuro, yo caminaré, tú caminarás, él caminará, ella caminará, ellos o ellas caminarán y nosotros caminaremos. ¿Sí? Muy bien. Luego, para conjugar el siguiente verbo, que era comer, debíamos hacer lo mismo. Primero pasado, presente y futuro. Ejemplo, yo comí. El comí lleva tilde. ¿Sí? Tú comiste. Él comió. Ella comió. Ellos o ellas comieron. Y nosotros comimos. Ok, listo. Ya hemos conjugado el verbo comer en el tiempo pasado. Ahora vamos al presente. Yo como, tú comes, él come, ella come, ellos comen y nosotros comemos. Luego, en el futuro sería, yo comeré, tú comerás, él comerá, ella comerá, ellos o ellas comerán y nosotros comeremos. ¿Sí? Muy bien. Aquí hemos conjugado nuestros dos verbos en los tiempos pasado, presente y futuro. Muy bien. Luego, por último, teníamos la quinta pregunta, que era marcar con una X la respuesta correcta. Muy bien. La primera pregunta de marcar con una X era, los verbos son acciones que se pueden conjugar en A, tiempos verbales, B, tiempos superlativos, C, pronombres verbales. La respuesta correcta era la A. ¿Sí? A, tiempos verbales. Esa era la respuesta correcta. Luego teníamos, en una oración el sujeto es. ¿Sí? A, lo que se hace en la oración. B, de quien se habla en la oración. Y C, el complemento de la oración. Respuesta correcta era la B, de quien se habla en la oración. Muy bien. Luego, para terminar, teníamos en la oración, Carlos camina todas las tardes. Carlos sería, ¿quién sería Carlos en esa oración? A, el predicado, B, el verbo conjugado o C, el sujeto. La respuesta correcta es C. Carlos sería el sujeto en esa oración. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Resolviendo este examen, los dejo por el día de hoy. Recuerden que ya la próxima clase iniciaremos tema nuevo para seguir con nuestro proceso académico. No siendo más, les deseo un feliz resto de día y que la pasen muy bien. Nos vemos muy pronto.